Muchísimas gracias, desde luego al Colegio de Nuestra Señora, a las religiosas, a la parroquia de Nuestra Señora del Pilar y al párroco don Jorge, con quien ya tenemos una unión de hace varios años en relación con la escolanía, además, y a Javier Paredes, también organizador de estas conferencias, a Luis Fernando de Prada, por supuesto, nos conocemos un poquito, y a tantos amigos aquí presentes y a las otras personas que no conozca, pues también el agradecimiento por la asistencia y espero no serles muy pesado. Pues la verdad que aunque me confundí y fui primero al colegio creyendo que era allí donde era la conferencia, pues bueno, me he alegrado porque he visto a los hermanos y al padre de un chico que estuvo en la escolanía. Y luego aquí he visto también a los padres de otros dos chicos que tenemos ahora en la escolanía, con lo cual pues siempre también la escolanía va echando lazos por ahí. Y desde luego, bueno, pues me alegro de poder tratar este tema, que no va a ser únicamente sobre la Virgen del Pilar, sino que eso es un poco el comienzo, ¿no? Porque, bueno, pues el tema que se me propuso, como se va a ir hablando de diversas advocaciones y devociones a la Santísima Virgen en la historia de España y el vínculo que han tenido con ella, yo voy a tratar desde la primera gran devoción que surge, la de la Virgen del Pilar, llegando hasta la época de los Reyes Católicos, con lo que es la devoción mariana en España, pero sobre todo en su vinculación con aspectos históricos de España, de nuestra historia, en los que la Virgen María aparece relacionada con ella. Y bueno, desde luego sabemos, ¿no?, que hay esa piadosa tradición, firme creencia en España que nos habla, nos refiere como el apóstol Santiago, estando predicando en España, se vio desanimado en cierto momento en César Augusta, en la ciudad creada por los romanos a mitad del Valle del Ebro, la actual Zaragoza, y allí recibió la visita en carne mortal de la Santísima Virgen, de la Madre de Dios, que le animó para continuar y que, bueno, pues como recogen los relatos piadosos de esta tradición, dice que cuando cundió el desánimo en él, oyó voces de ángeles que cantaban Ave María y vio aparecer a la Virgen Madre de Cristo de pie sobre un altar de mármol, y que ella le pidió que indicó que se construyese allí pues, una iglesia, ¿no?, que hoy es la gran basílica, que permanecerá este lugar hasta el fin de los tiempos para que la virtud de Dios obre portentos y maravillas por mi intercesión con aquellos que en sus necesidades imploren mi patrocinio. Bueno, y vamos a hacer relación a esta advocación, a esta devoción, que además se extiende, se va a extender a todos los territorios de la hispanidad, de Hispanoamérica y de otras partes del mundo hispánico, como también Guinea Ecuatorial, Filipinas. Y además vamos a referirnos después, más adelante, también a la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe de España, la de Cáceres, pero que también nos enlaza con la conferencia siguiente, la que se dará el próximo día, que no sé seguro la fecha, que nos hablará también de la Virgen de Guadalupe de México, ¿no?, y que guardan relación entre sí, como se señalará. Y me haré referencia a ella, ¿no? Bueno, de esta tradición piadosa, y que es una creencia firme realmente en el pueblo español, por supuesto en la Guardia Civil, como bien nos han dicho, ¿no?, y en el pueblo español y en tantos pueblos de América, está relacionada con esa presencia que, según la tradición, se nos habla de dos apóstoles, uno de los que formó parte del grupo de los 12, Santiago el Mayor, y otro, el apóstol de los gentiles, San Pablo, en la evangelización de España. Sobre la evangelización de San Pablo, los documentos ciertamente son muy antiguos, son de San Clemente I, Papa, hacia el año 90 aproximadamente, del siglo I,
que nos refiere que San Pablo llegó a los extremos del occidente. Y el código o códice de Muratori, que dice expresamente, también un poco más tardío, que San Pablo llegó a España, tal como él en la carta a los romanos expresa su deseo de venir a España. No, en los textos de San Pablo no llega a decir que llegue a pisar suelo español, suelo hispano, pero sí que hay estos textos antiguos y la tradición indica, como sería muy probable, que fuera en Tarragona donde desembarcase, ya que era uno de los puertos naturales y habituales de llegada, y desde luego fue por donde los romanos, hacia el año 219 a.C., comenzaron la conquista de Hispania, de España. Y la venida del apóstol Santiago, ciertamente los documentos que hay son más tardíos, pero, sin embargo, digamos que la arqueología es la que ha venido a corroborar la presencia de los restos del apóstol en Compostela, hallados en la Edad Media por invención, como se dice. Invención quiere decir hallazgo, encuentro, milagrosa, y a partir de ahí surgen todas las peregrinaciones a Santiago. Existen algunos textos relativamente antiguos, pero son más tardíos que los de San Pablo. Y unida a esta presencia de Santiago en España, pues está esa tradición piadosa que nos habla de esta bellísima aparición de la Santísima Virgen en Zaragoza sobre un pilar, sobre una columna, que es la que veneran los fieles. La talla de la Virgen es más tardía, la actual, pues, que hubo un incendio en el año 1434, y la actual es una talla gótica de unos 36 centímetros de altura, la que conocemos, y el pilar sobre el que se encuentra, de larguísima tradición. En el año 1739, el Papa Clemente XII declaró que, siguiendo una antigua y piadosa creencia, se decreta un oficio y misa propios para toda España el 12 de octubre. Aunque la fecha que la tradición indica de la aparición sería el 2 de enero, fecha que en 1492, es curioso, en 1492 suceden dos acontecimientos que nos vinculan en sus fechas a la Virgen del Pilar. El 2 de enero los Reyes Católicos entran en Granada, se completa la Reconquista, y el 12 de octubre es cuando Cristóbal Colón llega a las islas del continente americano y descubre el Nuevo Mundo, aunque él muere pensando que ha llegado a las Indias orientales, ¿no? Bueno, pues son estas fechas que están vinculadas a la Virgen del Pilar, y el año 1886 también, bajo el pontificado de Pío IX, el Beato Pío IX, se extendieron el oficio y la misa propios a todo el mundo hispánico, fundamentalmente a Hispanoamérica. Bueno, es una tradición bellísima que nos pone en los orígenes mismos de la evangelización de España, esa tradición de los dos apóstoles. Y luego sí hay una parte también más documentada por la arqueología y por textos antiguos que nos hablan también de las vías ya generales de una evangelización más profunda, con el tiempo, desarrollada con el tiempo, que fundamentalmente siguen las líneas de cómo se fue extendiendo primero el Imperio Romano en España, a través de Tarragona, a través del Valle del Ebro y por el Levante y la Bética, por lo que hoy sería Andalucía, el río Guadalquivir, serían las zonas primeramente cristianizadas y primeramente más ampliamente cristianizadas, penetrando después en las otras zonas de España y llegando más tardíamente a algunas zonas del norte. Esas serían las vías por las que la cristianización se produjo en España, de un modo semejante a como siglos atrás se había venido produciendo la romanización. Y importante es que, desde luego, esa España protocristiana da un alto número de mártires, que va a ser la semilla de nuevos cristianos, como lo diría Tertuliano en general, para todo lo que es el martirio cristiano. Y esa España también cristianizada es la que va a dar un emperador, Teodosio el Grande,
que va a ser el que en la última parte ya del siglo IV proclame la fe cristiana católica de Nicea como fe oficial, como religión oficial del Imperio Romano. Así que de este modo esas raíces cristianas que se echan en España producen pronto frutos para toda la Iglesia hispana. Hay una influencia notable del cristianismo norteafricano en el cristianismo hispano desde muy pronto, y se va a ver incluso después en el desarrollo de la liturgia hispana o hispano-visigótica, conocida habitualmente como mozárabe. Entre otros aspectos, de lo poco que se conocen de las liturgias norteafricanas cristianas de los primeros siglos, a diferencia de la liturgia hispana que se sigue celebrando hasta nuestros días, con algunas reformas a lo largo de los siglos y la última del cardenal don Marcelo González, las palabras de la institución en la parte central de la misa recogen las palabras de la primera carta a los Corintios, que eso parece proceder, en el caso hispano, de la liturgia africana. Pero tras estas raíces vamos a ir centrándonos en algunos aspectos vinculados de la historia de España en la Edad Media a la Santísima Virgen María, ¿no? Desde esas raíces, de esa tradición piadosa que nos habla de la aparición de la Virgen en carne mortal en Zaragoza al apóstol Santiago, para infundirle ánimos en esa evangelización de esta tierra que ciertamente pues ha sido querida de Dios, ¿no? Hay ese dicho tan simpático, ¿no? Que Jesús a San Pedro le dio la Iglesia, le entregó la Iglesia, a San Juan le entregó su madre y a Santiago le entregó España, ¿no? Pues como esos tres grandes amores que Cristo entregó a tres apóstoles queridos, a Santiago le entregó España. En la España visigótica nos encontramos con varios padres hispano-visigóticos que son profundamente devotos de la Virgen y que reflejan una devoción arraigada y al mismo tiempo que profundizan y que van a extender con posterioridad, a partir también de ellos en el ámbito hispánico, y cuando también su legado, a raíz de la invasión islámica fundamentalmente del 711, pase más allá de los Pirineos a otras partes de Europa. Los primeros son los dos grandes hermanos de una gran familia de santos, que son San Leandro y San Isidoro. San Leandro de Sevilla escribe en la parte final del siglo VI, es el protagonista de la conversión de los godos, de los visigodos al catolicismo en el Tercer Concilio de Toledo, convocado por el rey Recaredo y que preside San Leandro, y que supone propiamente la unidad católica de España, la unidad definitiva de la población hispano-romana y de la población visigótica en torno a una misma fe, la fe católica, dado que los visigodos abandonan el arrianismo. Bueno, pues San Leandro, este protagonista de esta unidad católica de España, de esta conversión de los visigodos, escribe un tratadito sobre la virginidad para su hermana Santa Florentina, y que de hecho se ha considerado como una regla monástica femenina. Tiene una parte que es propiamente un elogio de la virginidad y una presentación teológica de este estado cristiano y de la virtud de la virginidad, y luego una segunda en la que le va dando toda una serie de normas de vida, de principios de vida propios de una virgen, de una monja. Y ahí, con relación a la Santísima Virgen, aparte de que contiene elementos teológicos de gran valor, como la vinculación de la virginidad cristiana con el matrimonio de la Virgen con Cristo, la vinculación con la Iglesia, él proyecta también esa esponsalidad entre Cristo y la Iglesia, la proyecta hacia la Virgen esposa de Cristo.
bueno, pues también nos presenta a la Santísima Virgen como modelo de las vírgenes, modelo de incorrupción, modelo de virgen perfecta, que es modelo para las vírgenes cristianas. Y San Isidoro de Sevilla, en varios de sus escritos, nos habla también de la Santísima Virgen. No obstante, va a ser sobre todo el gran obispo de Toledo, San Ildefonso, y aquí tenemos a un sacerdote que se formó en el seminario de Toledo, ¿no? San Ildefonso de Toledo va a ser el gran mariólogo de la España visigótica, con un tratado que defiende la perpetua virginidad de María. María, como lo hemos dicho tantas veces en España, aunque no solo ha sido en España, virgen antes del parto, en el parto y después del parto, cómo la maternidad y la virginidad se unen en María de modo prodigioso por obra de Dios y por la acción, por la obra del Espíritu Santo. San Ildefonso de Toledo va a ser uno de los grandes defensores frente a herejes, que los ha habido siempre en este terreno, de negar la virginidad de María y su maternidad virginal. Y de ahí, que luego haremos referencia a una de las tradiciones más bellas, que es el de la casulla de San Ildefonso, que por ejemplo el poeta Gonzalo de Berceo, benedictino del siglo XIII, riojano, relató como el primero de los milagros que expone en sus Milagros de Nuestra Señora. Y otro acontecimiento importante en la época hispano-visigótica, que refleja la devoción extendida a la Santísima Virgen en nuestro suelo, y cómo además esos padres visigóticos, hispano-visigóticos, en los concilios de Toledo, extienden también la devoción a todo el suelo hispano, es la instauración, entre otras, de la fiesta de la expectación del parto de María, el 18 de diciembre, la Virgen de la O, que conocemos habitualmente, dado que después, un tiempo después, se compondría también una de esas antífonas de los días 17 a 24 de diciembre, las antífonas que comienzan con la exclamación O, referidas todas a Cristo, a distintos títulos de Jesucristo, y para la Virgen María, en la expectación del parto, también se compuso una propia de España, y se instauró esa fiesta de la expectación del parto de María, la Virgen de la O. Es de raíz hispánica y en concreto de raíz de época visigótica. Y en la España de la Reconquista, la Virgen María va a tener un papel fundamental. Un papel que, desde luego, su devoción se extiende ampliamente y el pueblo español va a ser profundamente devoto de la Virgen María, pero vamos a centrarnos sobre todo en algunos aspectos vinculados a estos siglos y algún reflejo en la literatura más notoria. Por una parte, podríamos referirnos a la Virgen de Covadonga y el arranque de la Reconquista. En el año 722, en otras ocasiones se ha hablado del 718, pues hoy se suele situar más en el 722, esa batalla de Covadonga, en la que don Pelayo, el primer caudillo y rey astur, procedente de la nobleza visigótica, con unos astures y cántabros en lo que es hoy Covadonga, sorprende a una expedición de castigo musulmana. Normalmente en las crónicas después se ha magnificado con unas cifras mucho mayores. Propiamente, pues es verdad que supuso como una escaramuza, una emboscada, pero fue un hito fundamental en el inicio de la Reconquista, porque demostró que esos aparentemente invencibles ejércitos musulmanes que habían invadido España en el año 711, dando al traste con lo que había sido el reino de los godos de Toledo, que se les podía derrotar, que se les podía vencer, y a partir de ahí los cristianos del norte tomaron fuerzas para ir emprendiendo una labor de siglos de reconquista del territorio hispano. La tradición es una tradición algo posterior, pero bastante verosímil. Nos habla de que bueno, pues aquellos astures y godos que se reunieron para atacar a los musulmanes, estuvieron rezando a la Santísima Virgen ante una imagen. Aunque documentalmente es algo más tardío, pues desde luego sí que es muy probable en cualquier caso
que desde luego estuvieran rezando y a la Virgen de Covadonga. Y muy pronto aparece vinculado a este lugar de Covadonga y al hecho de la Reconquista la Virgen María, con esa devoción tan tradicional a la Santina. Un hecho que podemos destacar, aunque no nos habla de la Virgen María, pero sí del contenido cristiano y la conciencia de recuperar un territorio que ha sido tomado, invadido por los musulmanes, es como en la crónica de Alfonso III, a principios del siglo X, Alfonso III el Casto de Asturias, se nos habla, el Magno, se nos habla de, se pone en boca de don Pelayo un discurso que tiene unas frases preciosas, que dice cómo Cristo nos va a dar la fuerza para que desde este monte comience la salvación de España, Salus Hispani, ¿no? Es decir, nos transmite esa conciencia plena de recuperación del territorio hispano. Hay una reconquista, hay esa conciencia clara a principios del siglo X y además es una guerra en defensa y con la ayuda de Cristo. Y por supuesto a Cristo va unido también la devoción a la Santísima Virgen, que como decimos, pues en Covadonga muy pronto se vincula a este hecho. Va a ser muy habitual en la España de la Reconquista en los siglos medievales los relatos de apariciones marianas en diversos lugares y de hallazgos milagrosos de imágenes de la Virgen durante los siglos de la Reconquista. En ocasiones es solo el hallazgo, en otras es la aparición, normalmente unida al descubrimiento de una imagen. Tal es el caso, por ejemplo, que vamos a hacer referencia de la Virgen de Guadalupe. Pero antes podemos referirnos a otros casos, ¿no? muy brevemente, como es el caso hacia el año 1085, es cuando el rey Alfonso VI reconquista Toledo. Poco antes, unos años antes, se reconquista Madrid y es cuando tiene lugar, en esta época también, el hallazgo de la Virgen de la Almudena en un cubo de la muralla musulmana que había estado escondida por los cristianos. Este tipo de relatos normalmente son bastante coincidentes, suelen describir un hecho pues, bastante lógico, ¿no? Y es, como sabemos que sucedió, por ejemplo, en la invasión napoleónica o mucho más recientemente en 1936, en nuestra guerra, cuando ante la persecución religiosa obrada por los Frente Populistas, por los diversos núcleos del Frente Popular en la España republicana, pues muchas veces se escondían imágenes, se escondía a los sacerdotes o a las religiosas o se escondía la Eucaristía. Bueno, pues un hecho semejante es ante la invasión de los musulmanes, los cristianos de España, de época visigótica, esconden imágenes y tiempo después, unos siglos después, se encuentran. En ocasiones es verdad que van a ser imágenes más tardías, ¿no? Y que algunos relatos pues, más de tipo quizá legendario han pretendido o pretendieron que incluso alguna de estas imágenes había sido elaborada por San Lucas, ¿no? San Lucas normalmente se le atribuyen algunos iconos, algunas imágenes, se le quiere dar a veces a algunas de estas imágenes un origen apostólico o de tiempos apostólicos, y bueno, realmente las tallas son más tardías, ¿no? Pero sí revela esa devoción profunda que existe a la Santísima Virgen en el suelo hispano. Y normalmente, bueno, pues estos hallazgos se producen de forma milagrosa, como es el hallazgo también del cuerpo de Santiago. En ocasiones, pues alguna señal del cielo o una aparición de la Virgen o una aparición de un santo hacen descubrir dónde los cristianos han enterrado o han escondido una imagen tiempo atrás y ahora es redescubierta y se convierte en muchas ocasiones en la patrona de esa localidad. Para el caso de la Virgen de Guadalupe, en Cáceres, es una preciosidad además y por el significado que va a tener para el futuro de la historia de España y sobre todo su proyección hacia América. Allí se nos narra cómo
voy a recoger parte del relato de Fray José de Sigüenza. Es uno de los grandes escritores en prosa, también en poesía. Como prosista es uno de los mejores prosistas e historiadores que ha dado la pluma castellana, la pluma española, ya del siglo XVI, quien narra, entre otros aspectos, la muerte de Carlos V y un hecho y hechos históricos de los que él directamente es protagonista y es testigo, como son la construcción del monasterio del Escorial y la muerte de Felipe II, a quien, lo mismo que Santa Teresa, llama en varias ocasiones el Santo Rey, nuestro Santo Rey. Bueno, Fray José de Sigüenza, recogiendo textos anteriores, lo que pasa es que recojo el suyo porque es de una belleza especial el manejo que tiene de la lengua, de nuestra lengua. Cuenta como, ya un hecho descrito por, como digo, por autores anteriores, ¿no? Cuenta como un pastor pues, había visto que una vaca había muerto y dice, llegóse cerca, en la historia de la Orden de San Jerónimo, llegóse cerca, vio que ni estaba, como ellos dicen, decentada ni hinchada, antes tenía buen pelaje. Maravillado de qué podía haber muerto, no pudo entender la causa, aunque le dio más de 2 vueltas. Determinóse de aprovechar la res como mejor pudiese, y ya que no podía sacarla por la dificultad del lugar, llevarla a lo menos hecha cuartos y aprovechar el despojo. Sacó un cuchillo para desollarla, dióle 2 cuchilladas en cruz por el pecho, como lo hacen los que saben del oficio. Esto es muy bonito, ver cómo cuando iban a matar una vaca le hacían la cruz los pastores cristianos, ¿no? Y dice, y al punto se levantó ligeramente la vaca, como lastimada de las heridas, es decir, la vaca resucitó, como el gallo de Santo Domingo de la Calzada. Turbóse el buen hombre del caso y retiróse afuera espantado. Luego, en dichoso signo, le apareció la Virgen Santísima Nuestra Señora y le habló con rostro alegre estas o semejantes palabras. Es bonito como dice, estas o semejantes palabras, porque no he sido testigo de ellas, pues el autor que primero las recogió, pues fueron más o menos estas, ¿no? Dice, no temas que yo soy la madre del Salvador del linaje humano. Lleva tu vaca con las demás y ve luego a tu tierra y contarás a los clérigos de Cáceres lo que has visto. Dirásles de mi parte que yo te envío para que vengan al lugar mismo donde ahora estás, que caben donde estaba tu vaca muerta y debajo de unas piedras hallarán una imagen mía. Mi voluntad es que no la lleven de aquí, sino que de presente hagan una casa pequeña en que la pongan, porque en breve tiempo se edificará un templo notable donde seré yo reverenciada, donde también se hará mucha limosna y beneficio a los pobres. Yo seré la proveedora de todo y la que traeré por las maravillas que se obrarán en él gentes de todo el mundo a visitarlo con sus ofrendas. Bueno, Fray José de Sigüenza recoge esto además porque el hecho de este santuario de Guadalupe, que allí nació, primeramente, la época está determinada posiblemente en la segunda mitad del siglo XII, en época de Alfonso X, también se ha dicho si pudo ser algo más tarde. Se entregó primero aquel primer santuario a unos canónigos regulares, pero luego en el año 1389, dentro de la reforma religiosa emprendida por uno de los reyes de la dinastía Trastámara y una herencia que van a recoger luego los reyes católicos, esta idea de la reforma religiosa de sus reinos, Juan I, rey muy piadoso, promueve la vida contemplativa y uno de los puntos va a ser la promoción de los cartujos, la promoción de los benedictinos de San Benito de Valladolid y la promoción de la Orden de San Jerónimo, una orden que acababa de nacer de orígenes eremíticos, que se constituye en orden religiosa monástica cenobítica de vida comunitaria en el año 1373 y en el año 1389 Juan I les concede el santuario de Guadalupe, lo cual va a ser un impulso para esta orden españolísima, porque no salió de España y Portugal, va a ser el impulso definitivo. A partir de ahí los jerónimos van a constituir en Guadalupe uno de sus grandes centros, uno de sus grandes monasterios, y la fuerza que tiene este santuario en el conjunto de toda España, donde acudirán peregrinos de toda la corona de Castilla y de otras partes de España, va a promover que también los reyes acudan allí.
Los reyes católicos, por ejemplo, asisten allí con frecuencia. La reina Isabel la Católica le gustaba participar del oficio de los jerónimos y va a profundizar en toda esa vinculación entre la orden de los jerónimos y la realeza española. Y esa devoción a la Virgen de Guadalupe va a estar también en relación, como se verá más tarde, cuando tenga lugar la aparición de Guadalupe de México, de la Virgen del Tepeyac, que en realidad el nombre originario no hacía en sí mismo referencia en las palabras en náhuatl que la Virgen dirige a San Juan Diego, a la Virgen de Guadalupe de Cáceres, pero pronto los españoles lo vincularon por el parecido fonético que hay. Bueno, otro motivo de difusión amplio de la devoción mariana va a ser también la extensión de los monjes cistercienses, los monasterios cistercienses, y también posteriormente, fuera del ámbito monástico, también las órdenes mendicantes, fundamentalmente franciscanos y dominicos, pero también, entre otros, también los carmelitas. En cuanto al cister, a la orden del cister, que es una reforma dentro de los benedictinos, quisiera señalar de un modo especial también la relación que las órdenes militares hispanas, que varias de ellas están vinculadas a la orden cisterciense, Calatrava, Avís en Portugal, Montesa en Aragón y Alcántara en la zona sobre todo de Extremadura, tienen con relación a la profundización de la devoción a la Santísima Virgen y a episodios de la Reconquista. Tal va a ser, por ejemplo, dentro de la orden militar de Calatrava, orden de filiación cisterciense, que en La Mancha se extiende ampliamente, la vinculación con la devoción a la Virgen de los Mártires. Cuando tuvo lugar la batalla de Alarcos, en la que los cristianos fueron derrotados por la invasión almohade en el año 1195, allí murieron, defendiendo la cristiandad, varios caballeros calatravos, que eran monjes soldados, ¿no? Y cuando un tiempo más tarde sus restos fueron llevados al castillo de Calatrava la Vieja, donde había nacido la Orden de Calatrava de mano de San Raimundo de Fitero. Bueno, pues allí se desarrolló también la devoción a la Virgen de los Mártires. Actualmente se encuentra en Carrión de Calatrava. Es una imagen rehecha porque, bueno, pues como en tantos otros casos, y como hemos aludido, en el año 1936 los milicianos izquierdistas pues la liquidaron, ¿no? Y otro santuario también importante que podemos destacar de cara en estos siglos de la Reconquista en el ámbito oriental es el santuario de Montserrat. Va a ser una de las devociones con mayor arraigo, no solo en Cataluña, que está en gran medida en el origen y el arraigo de la Cataluña medieval, sino de toda España. Allí acudirán siglos después santos de la talla de un San Ignacio de Loyola a depositar allí, a hacer la vela de las armas y como buen caballero, para velar ante la Virgen ya para la nueva vida que estaba comenzando a abrazar. Montserrat se desarrolló pronto, aparecieron algunos ermitaños y la vida eremítica con el tiempo fue dando paso, sin desaparecer nunca, a la vida cenobítica. En el siglo XI, una de las figuras más destacadas de la Cataluña medieval y propiamente pues, uno de los fundadores de lo que es la Cataluña medieval, el abad Oliva, benedictino, instauró la vida benedictina allí, la vida cenobítica comunitaria, y promocionó extensamente desde entonces esa devoción a la Santísima Virgen en la Moreneta, en esa imagen románica negra, que, como digo, no solo va a estar vinculada a lo que es el desarrollo de la Cataluña medieval y su devoción en Cataluña, sino que se va a extender a toda España a lo largo de los siglos. Otra devoción que nace en Cataluña, en Barcelona en concreto, más tardíamente, en el siglo XIII, a inicios y mediados del siglo XIII,
pero que se extiende a toda España y con el tiempo a todo el mundo y está vinculada a episodios de la Reconquista, es la devoción a la Virgen de la Merced. Se narra que la Santísima Virgen se apareció a un mercader de Barcelona, San Pedro Nolasco, al rey Jaime I el Conquistador y de Aragón, y también al dominico, al canonista dominico San Raimundo de Peñafort, y que a los tres les inspiró la fundación de una orden religiosa, de una orden orientada a la redención de los cautivos, es decir, al rescate de los cristianos que se hallaban presos de los moros en tierras hispanas o dominadas por ellos, o incluso en otras partes del mundo, del norte de África. Y fue el origen así de la orden de Nuestra Señora de la Merced de Redención de Cautivos, que comenzó en Barcelona. Es bellísimo, es bellísima la fuerza caritativa de esta orden, donde hacían 4 votos. Nace primero tiene vínculos incluso como una orden militar, aunque no destinada propiamente al combate, pero sí con estatutos de una orden militar. Pronto se transforma en una orden de frailes mendicantes y destinada de un modo especial a esta redención de los cautivos, consiguiendo el precio del rescate impuesto por los musulmanes, yendo a tierras de ellos para pagar el precio y traerlos a tierras cristianas, y luego devolverlos a su vida social, a su vida familiar, o incluso si habían perdido sus negocios, su familia, pues volver a sacarlos adelante y evitar también la apostasía en tierras musulmanas de estos cristianos cautivos. Pero es bellísimo que ellos hicieron 3 votos, ya es la época en que se desarrollan los 3 votos que desde el siglo XIII han sido clásicos en la vida religiosa: pobreza, obediencia y castidad, y añadieron un 4.º voto, el voto de entregar la propia libertad del fraile por la libertad del cautivo si llegaba el caso, y así sucedió en ocasiones. Una entrega absoluta, ¿no?, de la propia persona por la libertad del cautivo cristiano. Bueno, de esta Virgen de la Merced, cuya devoción se extiende pronto por toda España, los reyes la potencian, desde luego los reyes de la Casa de Aragón, de la Corona de Aragón, pero también de otros reinos hispánicos, puesto que se extiende también la orden pronto hacia la Corona de Castilla. Voy a recoger también textos de nuestros clásicos de edad moderna, ¿no?, pero que son bellísimos, porque, por ejemplo, un fraile mercedario y escritor como fue Tirso de Molina dice, en una obra de teatro, que es La Dama del Olivar, nos dice lo siguiente, pone en palabras de la Virgen lo siguiente, dice: el 4, la caridad, emperatriz que gobierna los cielos y rige el mundo, fuego que abrasa y no quema, luz que alumbra a todo hombre, que en fe de esto en nuestra iglesia da luz de noche y de día, y el ruego de amor sustenta. Redimirá aqueste fruto los cautivos que atormenta, el blasfemo y torpe amor, para que con fama eterna, llamándose redentores, es sobre el origen de la orden, den sus vidas y su hacienda por sus hermanos, que oprimen las crueldades sarracenas. Darán para ellos sus vidas, quedándose en sus cadenas, porque ellos salgan seguros, virtud excelente y nueva. Pero en fin, como la oliva, que toda a todos se entrega, dejándose hacer pedazos, dando sus entrañas mesmas, llamárase este olivar de la merced, porque en ella la han de hallar sus oprimidos, blasón que ha de ennoblecerla. Y para que estimes más esta heredad que comienza de esta tierra a florear, con divinas influencias, un rey es su labrador, se va a referir a Jaime I, para que más se ennoblezca. Mira cómo con sus armas la autoriza su nobleza. Don Jaime el Conquistador, que entra triunfando en Valencia, le planta y le da principio. Qué maravilla que crezca, del pecho piadoso nace de Pedro Nolasco, piedra fundamental que promete en el valor y firmeza. San Pedro Nolasco y Santa María de Cervellón, que son los fundadores, ella es la fundadora de la rama femenina contemplativa de los mercedarios, están representados en la cúpula de nuestra basílica.
y también hay una representación en las capillas de la Virgen en la nave, de la Virgen del Pilar, una representación originalísima, porque está la Virgen fuera del Pilar y es el niño quien está apoyando el piececito en la columna. Y hay una representación de Ramón de la Pallese también de la Virgen de la Merced. Y hay otra referencia importante que quería hacer también, que es de Lope de Vega. Lope de Vega escribe en verso una vida de San Pedro Nolasco y en ella, en teatro, una comedia, la vida de San Pedro Nolasco. San Pedro Nolasco se dirige así a la Virgen, dice: Virgen hermosa, oliva cuyas flores dieron el óleo que nos dio la vida, cándida aurora que del sol vestida cielo y tierra cubrió de resplandores, tú que de Dios los círculos mayores cuadraste en tu clausura esclarecida, donde la inmensidad se vio ceñida de tus siempre purísimos candores. ¿Qué oliva te pretende maltratalla? Es esta que provoca a socorrella con lenguas de hojas cuando el mundo calla. Decidme si podré favorecella, que si decís que puedo remedialla, iré a buscarla y moriré por ella. Y la Virgen María le dice a San Pedro Nolasco: yo soy la oliva del campo, tú para defensa mía, quien ha de tomar las ramas de una celestial milicia, con mi nombre y mi favor, una religión fabrica. Religión quiere decir orden religiosa, ¿no? Quería decir antiguamente. Que por mi blanca pureza hábito blanco se vista, el nombre del Redentor de Jesús mi Hijo imita, en rescatar los cristianos que los bárbaros cautivan. Esto los hombres feroces y la oliva significan. Hazme este servicio, Pedro, pues tanto a mi amor te inclinas, y funda este templo santo de tantas columnas vivas, que el premio de tu cuidado en los tesoros se libra, de mi Hijo que yo soy, la llave de quien los fía. Bueno, la devoción a la Virgen de la Merced se extendió, como decíamos, a Hispanoamérica muy pronto, porque los frailes mercedarios también fueron allí a predicar. Y en la Edad Media cristiana, la literatura es riquísima también en algunas de sus principales manifestaciones acerca de la devoción a la Santísima Virgen, que por una parte reflejan esa devoción existente en el pueblo hispano, en los diversos condados, reinos y coronas, y por otra parte también con estos escritos difunden la devoción a la Santísima Virgen. El primer poeta de nombre conocido en lengua castellana es Gonzalo de Berceo, en el siglo XIII, monje benedictino, siempre uno barre para casa, ¿no? Y además riojano. Yo tengo también una parte de mi familia era riojana. Mi padre, por parte de su familia paterna, eran riojanos, así que uno tiene que barrer también para casa, ¿no? Bueno, Gonzalo de Berceo, que es una preciosidad como escribe dentro de ese mester de clerecía, con la estrofa de la Cuaderna Vía en los versos alejandrinos, tiene 3 obras, todas obras piadosas, todas obras religiosas, monje de San Millán de la Cogolla, donde tiempo atrás habían aparecido, o mejor dicho, donde son aquellas glosas emilianenses que son reflejo del primer castellano, quizá también del primer navarro aragón, o las primeras manifestaciones escritas del primer castellano, también del primer navarro aragonés, y también aparece 2 glosas en vascuence. Gonzalo de Berceo dedica 3 obras a la Santísima Virgen. La más conocida y la más extensa de todas sus obras son los milagros de Nuestra Señora. Tiene otra también preciosa, que son los loores de Nuestra Señora y el duelo que hizo la Santísima Virgen ante su hijo muerto. Bueno, de Gonzalo de Berceo yo quisiera señalar varios aspectos. Uno es que él se define a sí mismo como trovador de la Virgen. Esto es algo que hace también cuando canta a Santo Domingo de Silos y a San Millán de la Cogolla. En los loores de Nuestra Señora dice: a un merced te pido por el tu trovador, que este romance fizo fue tu entenendedor. Seas contra tu fijo por ella y rogador, recapdali limosna en casa del criador. Es decir, aún te pido esta merced por tu trovador, que este romance hizo fue tu entendedor. Que ante tu hijo seas tu rogador, que pidas por él, ¿no? Y que le recaudes limosna en casa del Creador. Berceo refleja una devoción confiada y promueve una devoción confiada hacia la Santísima Virgen. La misericordia divina se alcanza a través de la Virgen María.
Muchos de los milagros que obra son impresionantes porque a veces de grandes pecados se refleja cómo la misericordia de Dios alcanzada a través de la Santísima Virgen es inmensa y mueve realmente a que confiemos siempre en ella a pesar de nuestros grandes y muchos pecados. Gonzalo de Berceo, como más habitualmente llama a la Santísima Virgen, es la gloriosa, pero también la llama de otras maneras, incluso algunas de ellas profundamente tiernas, madresiella, ¿no? Madrecita, madrecilla, mienna Santa María, mi Santa María, madre del pan de trigo. Es una advocación profundamente eucarística. Tiene un tratado sobre la misa precioso. La Madre Preciosa, la Madre Preciosa, son títulos con los que honra a la Santísima Virgen. La ternura y la delicadeza de la María se ve, por ejemplo, en algunos milagros, como en el que actúa de madrina en un parto con un milagro en el mar, en el Mont Saint-Michel de Francia, en la Normandía francesa. Ahora nuestra escolanía ha cantado allí, ¿es verdad? Han estado allí vuestros chicos, en el Mont Saint-Michel, aunque hoy lo tiene todo cogido el Estado laicista francés, menos un trocito que están allí los religiosos de las comunidades de Jerusalén. La ternura que tiene con un monje ebrio, un monje borrachuzo, que se cogió una buena borrachera con el vino, pero la Virgen pues lo acoge, lo acuesta, le pone su manto por almohada, le acaricia, le signa y le dice: hoy duerme, que es lo que necesitas, y mañana ve a confesarte. Bueno, y lo hace así, la misericordia y la delicadeza que tiene con una abadesa que había quedado embarazada, y cómo frente al juicio temerario de otros enseguida va sacando a la abadesa de este apuro, y ella también pues ante el milagro que la Virgen obra, pues vuelve a una vida de profunda piedad, ¿no? Bueno, son detalles preciosos, señalo estos, ¿no?, de un modo especial. Hay una referencia que reconoce la Inmaculada Concepción de la Virgen, porque nos dice que la Virgen no sufrió dolores en el parto. También una tradición que va a estar muy presente en muchos autores cristianos, pero muy especialmente en autores españoles. Por ejemplo, Santa Teresa, San Juan de Ávila, San Ignacio de Loyola, nos hablan de cómo, de un modo lógico, aunque los evangelios no lo recojan, pero los evangelios canónicos no lo recojan, pero la primera a la que se aparecería Jesucristo resucitado sería su madre, a la Santísima Virgen. Y Berceo lo recoge también, que Cristo le promete aparecerse a ella primero en su resurrección antes que a nadie, y ella después se alegra al resucitar su hijo, al verlo resucitado. Nos recoge aspectos de la corredención mariana, sobre todo en este tratadito que decíamos, en el duelo que hizo la Santísima Virgen ante su hijo muerto, pues ahí se ve la compasión de María en la pasión y en la muerte de Cristo. Y en los milagros, volviendo a la vinculación con España, el primero que ofrece es el de San Ildefonso, el de la casulla de San Ildefonso. San Ildefonso en nuestra cúpula aparece con una casulla. Además quiere Santiago Padrós, el mosaiquista, que se vea bien, porque lo pone de espaldas para que se vea bien la casulla. Es una casulla rosa que se utiliza 2 domingos al año únicamente, el domingo Letare y el domingo Gaudete, en Adviento y en Cuaresma, ¿no? Bueno, y va en relación con esto, no entro en este milagro ahora por no extenderme, pero sí voy a recoger estos versos en cómo Berceo quiere comenzar en España, en concreto en Toledo, los relatos de los milagros de Nuestra Señora. Dice: en España cogdicio de luego empezar, en Toledo la Magna un famado lugar, un famoso lugar. Canón sé de cuál cabo empiece a contar, camas son que arenas en riba de la mar. En Toledo la buena esa villa real, que yace sobre el Tajo, esa agua cabdal, hubo un arzobispo coronado leal, que fue de la gloriosa amigo natural, ¿no? En España codicio empezar estos milagros. En Toledo la Magna, un famoso lugar, y dice que allí es donde va a relatar el milagro de San Ildefonso, que es precisamente de la casulla que la Virgen le regala por haber defendido el privilegio de su maternidad virginal. Alfonso X el Sabio,
otro de los grandes autores castellanos. Ya me empiezo a extender, voy por unos casi 50 minutos, ¿no? Voy a tener que ir cortando. Alfonso X el Sabio, otro gran promotor de la lengua castellana, y también del galaico portugués, porque la lírica en aquel momento, en aquella época, se escribía muchas veces en el siglo XIII, no solo los autores gallegos y portugueses, sino en otros ámbitos de España, por la dulzura. Mi familia materna es gallega, entonces también todo tira, pues el gallego es especialmente dulce, ¿no? Especialísimamente dulce. Y el galaico portugués, que es el origen del gallego y del portugués, la lengua romance originaria de ambos, tiene una dulzura especial para la poesía. Y Alfonso X el Sabio, con su círculo de poetas, también la adopta. Y las cantigas de Santa María, que son obra propiamente suya, no tanto de otros autores del entorno, dedicadas a la Virgen, una obra extensísima, las escribe en galaico portugués. Nuestra escolanía ha cantado, tiene un CD, aunque ya está agotado, de las cantigas de Santa María, y cantan de vez en cuando algunas. Bueno, pues hay algunas relacionadas con la Reconquista y también con la polémica antijudía, algo que también se refleja, esta polémica antijudía también se refleja en Gonzalo de Berceo en ocasiones, ¿no? En una de ellas, por ejemplo, en alguna de ellas nos dice cómo pide a la Santísima Virgen que expulse a los moros de España, ¿no? Algo que sería hoy políticamente incorrecto, pero bueno, pues ahí está, ahí lo dejo, Alfonso X el Sabio. Y quisiera hacer referencia también a un autor, en este caso en catalán, el que escribe, de hecho, la primera novela en catalán, que es Ramon Llull, Raimondo Lulio, representado también en la cúpula de nuestra basílica, autor mallorquín, que es un gran promotor también de la devoción a la Santísima Virgen. Incluso defiende una postura inmaculista propia también del ambiente franciscano en el que él crece. Su inspiración es fundamentalmente cisterciense y franciscana. Y podría leerles un texto que hay muy bonito sobre el ejemplo de cómo en el Blanquerna, que es la primera novela catalana, propone a María como ejemplo de perdón y cómo ello nos debe llevar a nosotros a perdonar. No solo porque Cristo perdonó, sino porque María perdona, nosotros debemos perdonar. Bueno, él tenía un ideal evangelizador, era un profundo idealista, un cristiano muy idealista, quería evangelizar a todo el mundo, ¿no? Llevar el Evangelio de Cristo era un afán misionero, un celo por la salvación de las almas que es asombroso. Y ese ideal evangelizador lo refleja, por ejemplo, cuando dentro del Blanquerna también nos hace una petición, allí un monje arrodillado, pidiendo por la salvación de todos y que todos conozcan a la Santísima Virgen, ¿no? Dice, Ave María, bueno, primero dice, te saluda tu servidor de parte de los ángeles, de los patriarcas, de los profetas, los mártires, los confesores. Y después dice, saluds d'aport dels sarraïns, Jews, grecs, Ave María, saludos te traigo de los sarracenos, de los judíos, de los griegos, de los mongoles, de los tártaros, los búlgaros, los húngaros de Hungría, la menor, los comanos, que son propiamente la zona de Ucrania, los nestorianos, es decir, cristianos herejes del Próximo Oriente, los rusos, los guinovinos, que propiamente eran los georgianos. Todos estos y muchos otros infieles te saluden a través de mí, que soy su procurador. En tu salvación los meto, porque por eso que es que lo estoy traduciendo el catalán, perdón. Por eso que raíces catalanas no tengo. No. Por eso que tu hijo los quiera traer, ¿no?, a la salvación. Ave María, estos infieles por los que yo te saludo tienen ignorancia de tu salvación y de la honra que Dios te ha dado. Son hombres, su naturaleza y tienen la naturaleza y figura de tu Hijo, que tú tanto amas y por quien eres tan amada y honrada. Y bueno, entonces le está pidiendo que interceda por ellos para que se conviertan a Cristo, que conozcan la verdadera religión. Era dentro de este afán misionero de Ramon Llull. Ramon Llull, o Raimondo Lulio, tiene también un plan de la Verge,
es decir, hace pues como lo que hacía Berceo también en castellano, él lo hace en catalán, el llanto de la Virgen ante su hijo muerto, y ahí también nos recoge esos aspectos de la compasión de María, que es como en la Edad Media muchas veces se habla de la corredención mariana, la compasión de María, porque María padece con Cristo en la pasión de Cristo. Y tiene también unas horas de Nuestra Señora, y en la cual en una estrofa refleja cómo ante Cristo resucitado la Virgen ella misma dice que tiene un gozo incomparable, mayor que el que cualquier otra criatura. Dentro de toda esa tradición hispana de considerar cómo Cristo se apareció a la Santísima Virgen, a su madre, antes que a nadie. Para concluir, pues hago una referencia mínima a la devoción mariana y la corriente inmaculista en el siglo XV. El siglo XV va a ser, dentro de toda esa tradición defensora de la Inmaculada Concepción en España, de la cual en el siglo XIII, finales del XIII y muy inicios del XIV, Ramón Llull es uno de los ejemplos, normalmente está vinculado al ambiente franciscano. Hay un teólogo del clero secular, Juan de Segovia, que participa en los concilios de la primera mitad del siglo XV, el concilio, tales como el concilio de Basilea, y defiende ahí la definición, muchos siglos antes de que llegase en 1854, la definición del dogma de la Inmaculada Concepción de María. La reina Isabel la Católica, sierva de Dios, el venerable Francisco de Cisneros, que es venerable, es decir, se definieron sus virtudes heroicas, aunque su proceso de beatificación luego pues, quedó mucho tiempo dormido y estaría ahí para moverse otra vez. Dentro de ese ambiente franciscano promueven también la creación de la Orden Concepcionista, de la Orden de la Concepción de María, hoy Orden de la Inmaculada Concepción. Las concepcionistas de Santa Beatriz de Silva serían la primera orden contemplativa en pasar a las Indias, en pasar a América, la primera orden contemplativa femenina y masculina para arraigar también. Y todo el círculo femenino de Isabel la Católica fue promotor de la orden concepcionista. Santa Beatriz de Silva era amiga íntima de Isabel la Católica, y también otras mujeres santas del entorno, como Teresa Enríquez, la loca del Sacramento de Torrijos, o Beatriz Galindo, la latina, por quien se llama así el barrio de la Latina de Madrid, fundó también un monasterio de monjas concepcionistas y un hospital de la Inmaculada Concepción y otro de la Concepción, otro monasterio de jerónimas de la Concepción Jerónima, ¿no? Bueno, pues todo esto es promoción de la devoción a la Inmaculada Concepción de María, que va a ser luego reconocida, esa larga devoción hispana defendida además por los reyes hispanos, siglos más tarde por los papas. Y no hay que olvidar que hemos hecho alusión a Guadalupe de Cáceres, entonces lo tenían los jerónimos, hoy lo tienen los franciscanos después de la vuelta de la vida religiosa tras la desamortización. No olvidemos que Zumárraga, el obispo de México, se formó dentro del ambiente inmaculista franciscano. Él era franciscano, de este ambiente inmaculista franciscano y español que tanto impulsó todo el círculo de Cisneros y de Isabel la Católica, entre otros. Y por hacer la última referencia, ya que mi tesis la hice sobre los cartujos, y les tengo mucho cariño, yo estuve a punto de ser cartujo, lo sabe bien Luis Fernando de Prada, y también Alfonso Bullón de Mendoza, que no está aquí, el presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, con anécdotas simpáticas, pero no hay tiempo para contarlas ahora. Pues Luis Fernando de Prada, don Luis Fernando conoce algunas de cómo intentó también, pues cuando tenía la idea de la cartuja, aunque fuera de los benedictinos, tratar de que no lo hiciera, y cómo enviaba alumnas y profesoras, ¿verdad?, para impedirlo, ¿no? Sí. Bueno, pues dentro de los cartujos hay un cartujo en la cartuja de las cuevas de Sevilla a finales del siglo XV e inicios del XVI, don Gaspar Gorricio de Novara, de origen genovés, amigo íntimo, confesor y confidente y consejero de Cristóbal Colón, lo cual muy probablemente pues Colón seguramente era genovés, pero el servicio lo hizo a España a través de la corona de Castilla, que es lo que nos importa, ¿no? Bueno, don Gaspar Gorricio de Novara, consejero y confidente Colón, escribió un librito
sobre los misterios del rosario, sobre el rosario. Contemplaciones del rosario historiadas, se llaman, que es de una belleza enorme, y va, pues cada Padre Nuestro y cada Ave María va meditando algún aspecto de la vida de Cristo y de la Virgen. Está muy dentro de la tradición cartujana promotora del rosario, que por cierto también debería haber hecho referencia, que lo pensé y luego se me olvidó meterlo en el esquema, a la tradición también dominicana y vinculada a la propia figura de Santo Domingo y de otros dominicos españoles y otros territorios, a la difusión del rosario. Los cartujos fueron grandes promotores del rosario. Bueno, pues Gaspar Corricio de Novara escribió este tratadito sobre el rosario en español, en castellano y luego traducido al latín. Y no quisiera olvidar aquí que Cristóbal Colón, tan unido tanto a franciscanos como a los cartujos de Sevilla, la noche previa a la salida para descubrir la ruta que debía llevarle al extremo oriente, a Asia, a las Indias, ¿no? Y que le llevó a descubrir un nuevo continente, la pasó orando ante una imagen de la Santísima Virgen la noche entera en la Rábida. Es verdad que Cristóbal Colón pues, es un personaje pues, un tanto, no digo contradictorio, sino que bueno, pues un tanto sorprendente, quizá para como podamos entenderlo más los españoles, ¿no? Porque vinculaba pues aspectos muy comerciales, era profundamente genovés, ¿no? Y de hecho él pues, planteó la esclavitud de los indios, cosa que la reina católica impidió de lleno, con una devoción profundísima. Bueno, pues de aquí lo que nos interesa es ahora mismo esa devoción profunda a la Virgen, que nos revela cómo esa vinculación desde la Virgen del Pilar, de la aparición de la Virgen del Pilar, hasta esa noche que Cristóbal Colón pasa antes de marchar al descubrimiento de América, pues se ve cómo la Virgen María ha ido conduciendo de la mano de Cristo los destinos de nuestra patria. Bueno, pues a ella nos encomendamos. Perdón que me he alargado al final 1 hora y 5 minutos. Lo siento. Muchas gracias. Muy bien. Si no les he aburrido demasiado, si no les he fundido los plomos, pues... Muy buenas, padre. Enhorabuena por la conferencia. Muchas gracias. Y te quería preguntar sobre los mercenarios. Han dicho que se acababan de liberar a presos cristianos. ¿Qué relación tiene con los trinitarios? Que también... Sí, son las dos órdenes dedicadas a la redención de cautivos. Son dos órdenes muy similares. Nacen por separado. Es verdad que los trinitarios nacen de todas formas vinculados también a la corona de Aragón, porque aunque nacen en suelo francés, o suelo actualmente francés, del sur de Francia, el Midi francés, de la mano de San Juan de Mata y San Félix de Valois, pero a la época en que la corona de Aragón estaba presente allí también, ¿no? Los trinitarios, bueno, es la orden de la Santísima Trinidad de redención de cautivos. Su espiritualidad está orientada de un modo primordial hacia la Santísima Trinidad, hacia el misterio trinitario. También recogen la devoción mariana, pero las dos tienen muchas similitudes en su espiritualidad, todo lo que es el misterio de la redención obrada por Cristo, y de ahí que los frailes también pues, proyectan esa redención hacia la liberación de los cautivos cristianos en tierras de moros. Y el modo de funcionar va a ser muy semejante. Ambos se van a acoger finalmente a la regla de San Agustín. El hábito es blanco en los dos casos, aunque en el caso de la Merced
tienen el escudo de la Merced, que lleva las barras el emblema, el signo de la corona de Aragón, el escudo de la corona de Aragón con la cruz. El de los trinitarios tiene la cruz en 2 colores. Y los trinitarios van a coger parroquias, comunidades más bien pequeñas normalmente, y van a tener pues unos sistemas también muy similares para lo que es la recaudación de fondos y de cara a los rescates de los cautivos, y posteriormente también para lo que hoy se daría en llamar la reinserción social, ¿no? que se suele decir, es decir, la vuelta de los cautivos, si no pueden volver con las familias o por el tiempo que ha pasado, pues poder devolverlos a una vida normal como la que llevaban antes de haber sido apresados por los musulmanes. Y bueno, a los trinitarios se debe, hemos hablado de grandes literatos de los siglos de oro, ¿no? Pues a los trinitarios se debe, por ejemplo, la liberación de Cervantes en el norte de África. Los trinitarios hasta el siglo XVIII habían rescatado hasta unos 500.000 cristianos. Hoy día estas órdenes han procedido su labor como órdenes mendicantes, de frailes mendicantes, dedicadas sobre todo a la acción pastoral, al estudio, la predicación, colegios en ocasiones, más quizá los mercedarios, las misiones. Y en países donde existe alguna forma de esclavitud, por ejemplo en algunos países de África como Sudán, y de cristianos cautivos, pues a través a veces de algunas organizaciones caritativas han seguido desarrollando allí también su labor. Muchas gracias. Ya, he fundido los plomos. Ah, no. Santiago, gracias por la conferencia. A mí me gustaría si pudiera explicar cómo la fe católica ha conformado la identidad española y si la actual falta de identidad española podría tener que ver con esa falta de identidad católica. Desde luego yo creo que sí. O sea, contesto ahora la segunda. Desde luego yo creo que sí, que al haberse perdido el sentido de la fe católica que ha definido la historia de España, es en gran medida ese elemento aglutinador que era la fe, y que da sentido a la historia de España, hace perder el sentido de España y la unidad que conlleva. La fe católica, pues he hecho referencia a algunos aspectos, ¿no? Penetra en la España romana, arraiga profundamente, esa sangre de mártires es semilla para todos los siglos, diría yo, porque la devoción a los mártires hispano-romanos pervive hasta hoy con muchísima fuerza, ¿no? Y no solo en los lugares natales de ellos, ¿no? como Santa Eulalia en Mérida o Santa Engracia en Zaragoza o San Vicente, sino en toda España, y se ha difundido a otras partes. De algún modo, la fe católica, sobre todo cuando termina de arraigar en nuestro suelo o definir lo que va a ser el ser de España, que ya digo, pues desde esa primera evangelización, desde esos mártires hispano-romanos, va a haber dos momentos clave. Uno está en la génesis del otro. Uno es el que he hecho alusión, el Tercer Concilio de Toledo, la conversión de los godos, mayoritariamente casi todos arrianos, al catolicismo, y que permite la fusión de los dos pueblos, los dos grandes núcleos poblacionales que había en España en aquel momento. El mayoritario, que era el hispano-romano, que era católico, y el visigótico, que entonces era un núcleo minoritario con relación al hispano-romano, pero que tenía pues la fuerza del dominio. Era quien ejercía la realeza, la mayor parte de la nobleza, quien tenía el dominio de la situación política, se convierte en el catolicismo,
Y ese proceso de unificación de los dos pueblos, que venía desde la unificación territorial de Leovigildo en un solo reino, desde intentos de matrimonios mixtos, etc., lo que permite que realmente las dos poblaciones conecten entre sí, se mezclen, va a ser la unidad de la fe católica. Eso va a constituir el reino católico de Toledo, el reino visigodo católico de Toledo, en el que se produce además una floración cultural que va a pasar las fronteras de España durante toda la Edad Media. La figura de San Isidoro alumbra a toda Europa. Pero eso, claro, sucumbe en poco tiempo ante la invasión islámica del 711. Y aquí viene el segundo hecho, ¿no? El segundo hito, que es la Reconquista. Muy pronto, tanto los mozárabes en tierra de moros, es decir, los herederos de lo que era el reino visigótico y la tradición visigótica, que se hallaban en tierras dominadas por los musulmanes, como los núcleos de Reconquista al norte que surgen, los núcleos hispano-cristianos que surgen en pequeños condados y reinos al norte, pronto asumen todos la idea de recuperar el ideal de aquel reino de los godos, que había sido un reino católico y español. Y este motivo es lo que está en la raíz de la Reconquista, ¿no? Entonces se unen el hecho de la fe con el hecho de lo hispano, y ese avance se va a ir produciendo y siempre está ese ideal visigótico católico de fondo. Es verdad que en la Reconquista, y aquí está uno de los elementos que enriquece la realidad hispana y que hoy, pues, cuando se acaba en localismos, nacionalismos locales, etc., pues se disparata, ¿no? Todos aquellos núcleos de Reconquista hispano-cristianos, condados, que dan paso a veces a reinos o quedan como condados, como es el caso de Cataluña, y posteriormente a coronas que aglutinan varios reinados por vía de unión dinástica, de unión matrimonial y de incorporación de territorios. Durante la Edad Media no se discute la legitimidad de la independencia política de cada uno de esos núcleos, pero se tiene un ideal común de aquella España que incluso en lo político había estado unida, y que desde luego hay unos elementos de unión superiores que son fundamentalmente culturales y espirituales en torno a la fe católica. Lo que pasa es que, además, por esas vías de incorporación de territorios y de unión dinástica por matrimonios, van a ir naciendo esas grandes coronas, la corona de Aragón, la corona de Castilla, y finalmente, por la unión de las dos, por el matrimonio de los reyes católicos, la corona hispánica, ¿no? Bueno, pues, y después, desde luego, la fe católica es la que alienta toda la defensa católica, como un empeño, la defensa de la fe católica cristiana y católica en Europa frente a los turcos, frente a los protestantes, y la que alienta toda la obra conquistadora y fundamentalmente evangelizadora de España en América, ¿no? Entonces, la fe ha definido realmente el ser de España, y luego ya vendrá, pues, a raíz de la invasión napoleónica, vendrá pues todo el desmoronamiento ya de todo esto, y cuando comienzan los conflictos, porque se quiere construir una España distinta, sin raíces, sin tradición, porque se rechaza esa fe, lo que sucede con el liberalismo decimonónico y lo que sucederá luego pues, con también con el marxismo, ¿no? Y el anarquismo. Bueno, eso ya llega hasta nuestros días. Pero con respecto al tema de los nacionalismos que hoy disgregan España de los separatismos, en gran medida es por una pérdida de ese sentido histórico de España que había estado unida en torno a la fe y a un ideal común de una
España hispano-visigótica constituida por la fe y que los territorios de la Reconquista asumen como un ideal, ¿no? Cuando se quedan hoy en lo pequeño, en lo local, y renuncian a lo general, pues es por esa pérdida de visión. Es verdad que algunos de estos nacionalismos, como fue sobre todo el nacionalismo vasco, que fue totalmente artificial, por obra de Sabino Arana y algunos personajes más, nacieron como una reacción incluso muy católica, ¿no? Intensamente católica. Podríamos decir disparatadamente católica en algunos aspectos, ¿no? Porque pues, tergiversó, ¿no? Sabino Arana, pues una mente que pues, tergiversó tanto y bueno. Realmente es por la pérdida también de una visión general más amplia, de una visión histórica, y realmente lo que constituyó, lo que constituía la unidad de España eran fundamentalmente la fe y la corona tradicional, ¿no? Esto es lo que de algún modo el tradicionalismo carlista en el siglo XIX percibe también, que la ruptura va a venir porque se pierden esos dos elementos fundamentales de unión. Y esa corona hispánica tradicional de los reyes católicos, tomando el modelo aragonés y que prosiguen los Austrias, a partir de los Borbones se empieza ya a disgregar más, había comprendido que la corona era el vínculo de unión en torno a la fe y que cada territorio, cada reino, cada condado, tenía un grado de autonomía legítimo y de raíces históricas, ¿no? No sé si me he ido un poco por las ramas o no me he explicado, pero bueno, digamos, esto es lo que rompe, ¿no? Por una parte, cuando se introduce el centralismo brutal, ya lo introducen los Borbones en el siglo XVIII, pero luego sobre todo el liberalismo a partir del siglo XIX. Y por otra, la reacción contraria, los separatismos, localismos, cantonalismos, es porque pierden esta visión de conjunto de España y en gran medida pierden el sentido de la fe. Y sobre todo, desde luego, lo que hoy ya vivimos, pues es una desnaturalización completa del sentido de España, porque en el momento en que se niega la fe católica en el ser de España, en el ser constitutivo de España, pues se pierde de vista lo que ha sido toda la historia de nuestra patria. Perdón que a lo mejor me he extendido o me he ido un poco por la rama, pero bueno. Pues, padre, muchísimas gracias por esta magnífica ponencia y esa brillante exposición de la vocación de la Virgen durante estos siglos. Y darle las gracias de nuevo al Colegio de Nuestra Señora por acogernos en su casa y emplazarles al jueves siguiente, que será la segunda conferencia a cargo de don Jorge Fernández Díaz, que hablará de la Virgen de Guadalupe a la misma hora y en el mismo sitio. Muchas gracias. Muchísimas gracias.